Asociación de Editoriales Independientes del Perú va a dar inicio a su conferencia de prensa. En esta ocasión tenemos a dos de nuestros representantes. Por un lado, Silvia María González, directora de Madriguera Editorial y asociada de Editoriales Independientes del Perú, y Carlos Vela, director de la editorial Peso Pluma y actual presidente de Editoriales Independientes del Perú. Vamos a iniciar esta participación con Silvia y después tendrá la palabra Carlos Vela. Finalmente, aquellos que deseen hacer preguntas podrán hacerlas a través del chat, donde nosotros podremos responderlas. Demos inicio entonces a la conferencia de prensa con Silvia María. Buenos días. El acceso libre de la lectura nunca ha sido fácil en el Perú, pues durante décadas fueron considerados objeto y prácticas suntuarias. La ley del libro, promulgada en el 2004, cambió en parte ese error, pero aún estamos lejos de pensar en una verdadera revolución, la democratización del libro de la lectura. La pandemia ha golpeado de modo fulminante al gremio, que hace posible la existencia de este bien material y cultural llamado libro. Pero también supone la posibilidad de llevar un tratamiento adecuado que no solo haga posible su subsistencia, sino la búsqueda de su salud. El ecosistema del libro en el Perú está conformado por más de 1.355 entidades dedicadas a la edición y venta de libros, incluyendo las imprentas y otros proveedores de la cadena. Este conjunto empresarial emplea alrededor de 19.705 trabajadores, responsables del sustento de más de 68.000 personas. La gran mayoría son micro y pequeñas empresas. Se trata de un sector altamente vulnerable y que, además de enfrentar los problemas comunes a las MIPES, también padece la despreocupación histórica del Estado por la cultura y sus diferentes expresiones. Aquí es importante señalar que el 95% de las empresas dedicadas a la edición y venta de libros son de capitales peruanos. En medio de la crisis sanitaria y ante la ausencia de políticas públicas que promuevan y protejan el sector editorial, las empresas dedicadas a la edición y venta de libros se encuentran al borde del abismo. Desde que empezó la cuarentena, el sector tiene sus operaciones paralizadas, librerías cerradas, editoriales con libros publicados en algún almacén o libros que se quedaron a mitad del proceso, trabajadores parados. La cadena de pagos se ha roto y amenaza con colapsar al ecosistema del libro, perjudicando notablemente la generación y el acceso a un conocimiento y plural de todas las peruanas y los peruanos. En este contexto, es indispensable que el Estado, en tanto garante del derecho a la cultura, tome medidas de defensa y protección del ecosistema editorial, a fin de asegurar que no se interrumpa más la generación de contenidos y la producción y circulación, así como el acceso al libro, evitando de esta manera un daño que puede ser irreversible, principalmente para la cultura y el desarrollo del país. La cultura, además de representar lo que somos, es un baluarte indispensable y estratégico para el desarrollo de la democracia en el corto, mediano y largo plazo. El libro en particular forma parte esencial del patrimonio cultural del país. Por eso hoy hacemos este llamado. Somos editores, autores, bibliotecarios, coordinadores, correctores, críticos, distribuidores, diagramadores, diseñadores, ilustradores, investigadores, libreros, mediadores de lectura, gestores culturales, periodistas, traductores, entre otros y otras, quienes componemos el ecosistema del libro y la lectura. Por eso, solicitamos al Poder Ejecutivo la puesta en marcha de un paquete de medidas que consideramos fundamentales para reactivar la producción del libro, buscando que esta crisis se transforme en una oportunidad para hacer, finalmente, del Perú un país de lectores. A la fecha, hay dos decretos de urgencia que conciernen al tema. En primer lugar, en octubre del año pasado, y como contraoferta a la muy esperada ley del libro, mediante el decreto de urgencia 03-2019, se habilitaron la petición de fondos para el Ministerio de Cultura, a destinarse en estrategias a nivel nacional y la adquisición de libros, y al Ministerio de Educación para la dotación de bibliotecas escolares. Sin embargo, estos fondos que debían ser ejecutados en el presente año aún no son transferidos por el Ministerio de Economía y Finanzas, y por la proveniencia de los mismos, que eran un fondo de contingencia, estos podrían nunca llegar. Esto debe subsanarse y debemos buscar la aprobación de una ley trabajada codo a codo entre representantes del sector y el equipo técnico del Ministerio de Cultura. Por otro lado, ayer, jueves 21 de mayo, el decreto de urgencia 58-2020
aprobó mecanismos de amortiguamiento para mitigar los efectos económicos en el sector cultura producidos en el contexto de la emergencia sanitaria por la COVID-2019. Se trata de un primer paso en la respuesta del Estado a atender el sector. Por eso, el dinero que se destina a la adquisición de bienes y servicios será un porcentaje menor del presupuesto total, y en modo alguno ese porcentaje estará destinado exclusivamente a la adquisición de libros, con lo cual el rescate del sector continúa siendo un trabajo en proceso. Por ello, es necesario que en el camino se hagan efectivos otros mecanismos complementarios de ayuda al sector que cuenten con la activa participación de los gremios, como es Editoriales Independientes del Perú, EIP. Por ello, cedo la palabra a Carlos Vela, quien explicará las medidas que proponemos, que vemos vitales para la reactivación del sector. Muchas gracias. Hola, gracias Silvia por el marco y la introducción a la problemática que queríamos visibilizar. Buenos días a todos los que han podido darse un tiempo para acompañarnos. Sí, como comentaba Silvia, pasados más de 60 días el sector editorial se encuentra en crisis y hasta ayer no había habido ninguna medida puntual para paliar las consecuencias del COVID-19 con medidas encaminadas precisamente en nuestro sector. En este marco es que la Asociación de Editoriales Independientes del Perú decidió ponerse a trabajar en una serie de medidas para proponerlas a todos los poderes del Estado y las listo a continuación para socializarlas con todos. Como punto 1, proponemos la reactivación y puesta en marcha efectiva del Fondo Libro y otros fondos destinados a la industria cultural. Estos fondos deberían tener varias aristas. Una de ellas fundamental para dinamizar toda la cadena y todo el ecosistema del libro es el tema de compras públicas masivas de libros para bibliotecas. Un segundo punto es la habilitación de bonos solidarios de libro para los agentes que están más vulnerables en esta situación de crisis. Un tercer ítem es la habilitación de créditos blandos para las editoriales, librerías y otros agentes del ecosistema del libro. Un cuarto es la puesta en marcha de fondos de garantía para la producción de libros que incluyan mecanismos como, por ejemplo, el factoring, de modo que se inyecte liquidez a las editoriales MIPES en un contexto donde la cadena de pagos lamentablemente ya se ha roto, ¿no? Como segunda gran medida, lo que proponemos es la constitución de una comisión de alto nivel integrada por autoridades y representantes gremiales. Las funciones de esa comisión de alto nivel estarían enfocadas en definir la operación del Fondo Libro, proponer una política nacional de fomento de la lectura, el libro y las bibliotecas, la cual ya se ha venido trabajando, pero creemos que debería acelerarse y comprometer a los gremios y trabajarse a nivel multisectorial, a nivel Estado, ¿no? Esto tiene otro componente que viene amarrado de la mano, que es el trabajo desde ahora en una nueva ley del libro y no esperar a octubre para recién ponernos a trabajar sobre ella. Y un elemento fundamental que proponemos es que también se redefina los lineamientos del plan lector, ¿no? Otro tema importante que consideramos que esta comisión debería abordar es diseñar y proponer una campaña de reactivación para la comercialización de libros. Y un cuarto ítem es el desarrollo de un plan nacional para reactivar el funcionamiento de las bibliotecas. Luego lo que proponemos es la puesta en marcha de una campaña de reactivación para la comercialización de libros, especialmente para los más jóvenes y niños, con la habilitación, por ejemplo, de un bono solidario que permita su canje por los libros en librerías. Esto podría trabajarse desde los gobiernos regionales y municipales y terminaría dinamizando toda la cadena y terminaría empoderando también al lector para que participe de esta ecuación. Un cuarto punto importante es cambiar la normativa vigente para las compras estatales de libros, de manera que se privilegie el interés cultural y literario sobre el comercial, brindando un espacio para la producción editorial independiente del país y permitiendo que se incorpore decididamente a las micro y pequeñas empresas editoriales que en la práctica siempre han sido invisibilizadas en este proceso o no necesariamente incluidas. Un punto fundamental y de medida inmediata dentro de los
pasos de reactivación económica en los cuales está trabajando el gobierno es facilitar la venta domiciliaria y el comercio electrónico de libros desde las micros y pequeñas empresas del ecosistema del libro. Actualmente se ha empezado con algunos canales, bastante pocos, y creemos que con los protocolos adecuados, teniendo como punto que rige todo esto la salud de todos los peruanos, pueden establecerse protocolos mediante los cuales todo el ecosistema podamos acceder al comercio electrónico y a la venta domiciliaria. Un sexto punto, y por último no en lo absoluto menos importante, es que se facilite la creación de mesas de trabajo, incorporando activamente a las entidades del Estado, pero también a los gremios del sector, para trabajar y transparentar y priorizar las medidas que se adopten. En ese sentido, justo hoy, revisando la información que circulaba a nivel legal, llegó la noticia de que ha salido una resolución ministerial que trabaja en ese sentido y que puntualmente es la 132-2020, que oficializa la constitución de espacios y mecanismos de diálogo e interacción con los gremios, protagonistas, expertos vinculados al sector de las artes, industrias culturales, patrimonio cultural inmaterial y otros fines, miembros de la sociedad civil. Este es un gran paso dentro de esta medida que nosotros proponíamos y proponemos desde ahora. Y pues nada, vamos a trabajar para que igual el resto de medidas impulsarlas desde todos los poderes del Estado, como les comentábamos. Esta carta, medidas, manifiesto, nosotros la venimos circulando desde hace un par de días y a la fecha hemos logrado que se sumen más de 350 profesionales del ecosistema del libro y la lectura. Se han sumado desde periodistas, correctores, editores, autores, distribuidores, libreros, traductores, investigadores, no solamente del Perú. Hemos logrado cubrir profesionales de 16 regiones del país e incluso profesionales peruanos que se encuentran viviendo fuera, en 9 países, como España, Inglaterra, Estados Unidos. Entonces, este manifiesto no es solamente una voz de nosotros como gremio de editoriales independientes del Perú, sino es una voz que comparte el ecosistema en su conjunto. Este documento con las firmas, 325 firmas recolectadas hasta el cierre de hace un par de horas, lo estamos circulando al Ejecutivo y al Legislativo a través de los canales correspondientes y lo colgaremos en unos minutos también en nuestra red para que todos puedan acceder y seguirse sumando para que nuestra voz sea más fuerte. Y nuevamente, para que esto no nos veamos beneficiados unos pocos. La idea es que con esto nos veamos, podamos salir adelante todos y que tener claro de que esto repercute desde los profesionales del ecosistema del libro hasta la sociedad civil con el acceso a los libros y a la lectura en general. Entonces, eso es lo que queríamos comentarles. Para esto es que los habíamos convocado. Nuevamente, a modo de resumen, estaremos colgando este manifiesto con un link para que accedan en las redes de la Asociación de Editoriales Independientes del Perú e incluiremos un link para seguir sumando firmas y que esta voz sea más fuerte.